Hoy vamos a hablar de ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. 1, 2, 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS son objetivos que tenemos que cumplir todos y todas para hacer un mundo justo. Que tratan sobre cuidar el planeta y que llegue a un lugar mejor para 2030. La Agenda 2030 es una agenda que tiene objetivos para llegar a cumplir en el 2030. Yo recuerdo que las más importantes son la hambruna, a ver si la podemos cambiar, que no haya hambre. La pobreza, que no haya pobreza. La desigualdad, que se trate a los hombres y a las mujeres igual. Y la paz. El hambre cero es el segundo proyecto de los ODS. Consiste en que todos podamos comer y de forma saludable. Yo creo que en el mundo muchas personas no tienen agua potable para beber. Y necesitamos rebajar. Necesitamos no utilizar tanta energía. Y además hay animales que, por ejemplo, si un animal se extingue, pues el animal que come a ese animal, pues entonces no tiene comida y al final ya mueren. Y nosotros que comemos los animales, pues no tendremos nada para comer y moriremos de hambre. Hay cada mes que mueren muchas personas por no tener dinero para comprarse medicamentos. También hay gente que pasa hambre y eso no es justo. Eso tiene que acabar. Y para eso son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para esto. Fin de la pobreza. Hambre cero. Salud y bienestar. Educación de calidad. Igualdad de género. Agua limpia y saneamiento. Energía asequible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructuras. Un mundo que me gustaría vivir es donde no todos los animales y todo el mundo tenga casa y comida y recursos para poder vivir. A mí me gustaría que todos los niños pudiesen entrar a una escuela o un colegio para tener mejor educación. Pues me gustaría vivir en un mundo donde no hubiera contaminación. Pues que estemos todos contentos pero de una manera real. Vamos, que podamos comer y beber, que tengamos algo que es necesario para vivir. Me gustaría que en el mundo que todos los países tengan agua potable. Nuestro planeta ideal sería vivir cuidando nuestros recursos naturales y utilizando la energía sostenible. Yo les exigiría a los líderes que todos pudiéramos comer y beber. Que respetemos a todos los géneros que hay. Yo le diría a los gobiernos que pusiesen leyes más fuertes para los que contaminan. Porque es que hay gente que le da igual lo que pasa en el planeta y hay gente que está luchando por el planeta. Yo pediría que todas fuésemos iguales, que no es justo que la gente se crea más poderosa que otra por tener dinero o tener cosas que otros no tengan. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsable. Acción por el clima. Vida submarina. Vida de ecosistemas terrestres. Paz, justicia e instituciones sólidas. Alianzas para lograr los objetivos. Las ODS son importantes porque tenemos que cuidar el mundo en donde vivimos y no sabemos en qué momento puede llegar un momento donde no podamos hacer nada para ayudarlo. Y para eso necesita ayuda. No se puede ellos solos o solo nosotros. También necesitamos vuestra ayuda. Nosotros podríamos completar cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, si todos vosotros nos ayudáis, utilizando el transporte público, no contaminando tanto. Los niños somos los futuros adultos, los cuales vamos a tener que dar ejemplo para que los niños de futuro puedan hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora.
todos los niños y las niñas son iguales e iguales de fuertes. Por eso decimos no a la desigualdad. Nuestra generación tiene el poder de cambiar el mundo y exigir estos objetivos. Nosotros, como niños de 11 años, pensamos que todos estos objetivos se tienen que cumplir para hacer un nuevo mundo mejor.